Bienvenidos a Baguette Guacamole. El podcast franco-mexicano que te hará reír, reflexionar y sobre todo disfrutar. Soy Eduardo Contro. Y soy Audrey. Y juntos te traemos lo mejor de ambos mundos. Prepárate para una mezcla única de cultura, humor y mucho más. Hola, hola, bienvenidos al primer episodio de Baguette Guacamole. Gracias por acompañarnos, nos da muchísimo gusto. Estamos muy felices. Yo creo que empezamos presentándonos, ¿no? Así es. Pues voy primero. Mi nombre es Audrey, yo soy francesa, tengo 6 años viviendo en la Ciudad de México. ¿Qué estudié? Yo estudié economía y para mi licenciatura y después geopolítica para mi maestría, que es lo que me trajo aquí en México. La verdad es que yo venía para una misión de 1 año a México, aprendí el español, pero apenas un par de meses después de llegar a México conocí a Eduardo, que hoy en día es mi esposo, que ya tenemos pues 6 años juntos. 6 años juntos, más de 2 años de casados. Exacto, papás de una bebé que acaba de llegar hace 4 meses a nuestra vida. Y pues sí, pero vas tú, esposo. Yo soy Eduardo, yo también soy economista. A mí me apasionan muchísimo los asuntos públicos, sobre todo vistos desde una perspectiva local hasta una perspectiva global y todo lo que hay en el Inter. Soy autor de un libro que se llama A favor de leer antes de opinar, el ABC de la política mexicana. Y bueno, lo que nos motivó a hablar, a compartirles este podcast es justo esa perspectiva multicultural, no solo de nuestro matrimonio, pero también de a lo que nos dedicamos, lo que hemos estudiado y sobre todo las cuestiones de actualidad que se viven a través del globo. Sí, es eso, como que la parte internacional nos fascina a los dos, las actualidades, la política, por lo que estudiamos y también, pues la verdad, de un poco compartir con ustedes qué es ser un matrimonio bicultural, hasta yo diría multicultural, lo bueno, Tenemos lo malo. Muchísimas historias. Exacto. De las familias, de las suegras, etcétera. Exacto, yo creo que se los vamos a compartir, siempre buen plan, siempre con mucho respeto y todo eso, y pues explicamos un poco por qué Baguette Guacamole, ¿no? Pues nació desde el hecho de que nuestras familias se conocieron un poquito antes de nuestra boda y bueno, la familia de Audrey no habla español, mi familia no habla francés. Imagínense Entonces, eso. ¿sobre cómo se pudieron comunicar? Pues a través de la comida. A través de la Los comida, alimentos. exacto. Y cuando ya se terminó la boda, pues quisimos hacer algo para que las familias se pudieran comunicar y tenemos un grupo WhatsApp que se llama Baguette Guacamole y pues para nosotros hace todo sentido de... Nació así de la Exacto. nada, muy orgánicamente, que es lo más francés que hay, un baguette, que es lo más mexicano que hay. Guacamole, exacto. Así que es un poco cliché, pero buena onda. Y pues de ahí también este podcast y este título de podcast que para nosotros tiene mucho sentido. Así que pues ya, empecemos. Bueno, y después de haber hecho el PAX, ¿qué? Pues seguía el matrimonio. Seguía el matrimonio, ¿qué? 2 años después, ¿no? Sí, al estilo mexicano, diría, a la pedida mínima. Ah, sí, la pedida fue muy mexicana. Sí, de hecho yo nunca había ni escuchado ni visto algo tan romántico. Ni elaborado, pues porque ya no se usa, ¿verdad? No, la verdad es que yo creo que en Francia la gente se casa más por decir, ya estamos viviendo juntos, para todo lo legal y todo eso, también por amor, a ver, no estoy diciendo que no, pero de pedida sí, yo no he escuchado mucho. No hay tanto show, no hay tanto, no. Pues qué lástima. Entonces nosotros hicimos aquí una pedida. Bueno, Eduardo me pidió matrimonio. Una cena romántica, Sí. Después nuestro perro nos trajo el anillo y te tardaste más de 2 minutos en responder. Pues la verdad es que como les confieso, yo no me lo imaginaba que me iba a pedir matrimonio, no lo habíamos hablado ni nada, pero sí fue una experiencia muy cool y yo me voy a acordar de este momento siempre y también lo había platicado con mis papás antes, a ver, muy caballero. Yo les había pedido la mano de su hija. ¿Y qué te contestaron mis papás? Todos hacen lo que quieran. Eso sí. Y para Eduardo fue un poco raro que decían eso, pero la verdad es que lo que ellos querían decir es que mi hija no es pertenencia mía, o sea, mi hija hace lo que quiere. Si Audrey te dice que sí, pues nosotros felices. Bueno, si aquí te en dice México que no, también, pero hay una tradición, es un cierto protocolo que todavía se hace, ¿no? Pero bueno, evidentemente en Francia no funcionó, tampoco abonó mucho, pero sin embargo nos terminamos casando ahí en Francia. Exacto. Y ahí la verdad, pues fue una boda, yo diría francesa, la verdad aquí ya no mexicana. Fue una boda muy francesa, nos casamos en la alcaldía de La Rochelle. Sí, otra vez en la alcaldía, porque como decimos, todo lo legal se hace en la alcaldía, con un representante de la ley. Exactamente, que se ponen su banderita a través de esa... La bandera francesa. como un diputado.
como un diputado, ¿no? Exacto. Y entonces el alcalde o el designado del alcalde es quien casa, porque además en Francia no te dejan casarte en una alcaldía en la que no resides. Exacto. Como yo soy residente del extranjero, puedo casarme donde yo soy residente o donde mis papás son residentes. Exacto. Como yo resido en el extranjero, me podía casar en el consulado, que pues no, gracias. No. Entonces, mis Bueno, papás viven en un pueblo muy bonito que se llama La Rochelle y nos casamos en una alcaldía, la verdad, sí, muy bonita, Muy bonita. muy tradicional francesa. Muy tradicional francesa, Sí. con mucha historia. Y así fue nuestra boda. Sí, pero un matrimonio civil es muy rápido, o sea, es de que, igual como ustedes lo hacen aquí con En el registro civil. Exacto, o sea, de que los papeles, unos testigos y de, ok, ¿estás de acuerdo? Si no, firmamos el papel y ya, chao. Exactamente. Pero estuvo padre. ¿Y qué tal la fiesta después? La fiesta fue en un acuario, en la terraza de un acuario, Ujú. con música mexicana y latina, evidentemente. Sí, pero se les hizo raro a los mexicanos. Vamos a decir que había como un tercio de mexicanos y Una tercera parte. una tercera parte mexicana y el resto francesa. Y en Francia, pues por los que no saben, las comidas, la cena de boda duran mucho tiempo, porque es, o sea, el aperitivo, como que el... Bueno, en Francia de entrada se hace algo muy particular que distinto aquí en México. Aquí en México cuando se va a llevar a cabo una boda, se invita a absolutamente todo mundo, a los primos segundos, a los compañeros del trabajo de los suegros, a todo mundo. Entonces las bodas son de muchísimas personas. En Francia no es Para así. nada, la verdad. En Francia invitas a la boda a la gente que conoces, la gente cercana y tus papás no tienen invitados. Yo sé que aquí en México tus papás tienen 1, 2 o 3 mesas. Yo, la verdad, en nuestra boda había pura gente que sí conocía y que era cercana yo. Pero hacen algo muy interesante allí en Francia que se llama vino de honor, vin d'honneur, que es justo previo a la fiesta, se invitan a todos esos conocidos lejanos o familiares lejanos para que vengan, feliciten a los novios, pasen un ratito juntos y después se van. Pero nadie, yo sé que aquí en México probablemente eso jamás va a existir, ¿no? Tal vez nos sentiríamos insultados si reconocemos que no me vas a invitar a la pachanga, a la fiesta. Sí, porque hay o sea, que quede claro, vienes al cóctel ahí, al vino de honor, y después te vas. Todos los invitados se suben a la cena y tú te vas. Pero la gente no lo toma mal, al contrario, es como que gracias por invitarme a eso, pero no soy tan cercano a la novia o al novio para estar invitado a toda la boda. Y la gente no lo toma mal. Por ejemplo, en este caso, hubo amigos de mis papás que vinieron que yo conozco, pero tampoco... Que has visto 2 veces en tu vida. Exacto, así que vinieron a eso, yo muy feliz de verlos, mis papás feliz que estuvieran, pero ellos tampoco como que no tenían interés de quedarse a la cena de una boda de la hija de alguien, ¿sabes? Fue un acto, y después ya fue un acto un poco más íntimo, ¿no? Hubo discursos familiares, hubo bailes de distintas índoles, como decía. Los mexicanos se latina. quedaron como un poco sorprendidos que la cena duró muchísimo. No sé si saben, pero los franceses nos tardamos muchísimo en cenar. Platican Yo creo mucho. que aquí en México, la verdad es que la cena es rápido, como que 1 hora y después a bailar. En Francia, la verdad es que la gente no baila. Entonces te quedas a cenar, pero puede hasta durar hasta 2 o 3 horas. Y yo me acuerdo que el testigo de Eduardo dijo, oye, pero a un momento Cuando vamos a empieza bailar. La pachanga, ¿no? Porque era casi medianoche y aún no había. Exacto, y apenas íbamos al queso, que en Francia la verdad es que tienes la entrada, el plato principal, después el queso y después el postre. Y el queso, pues la verdad quisimos hacer como que feliz los mexicanos, pusimos una tabla de queso increíble, pero a la tabla de queso yo veía que todos los mexicanos ya queremos bailar y así que yo le tuve que decir al rey. Porque además, tengo que decir, ya estaban bastante rachados, porque imagínense, estábamos en Francia, entonces había vino. Era una boda, entonces habíamos abierto botellas de champaña. Familiares mexicanos habían traído tequila y mezcal desde México. ¿Qué más? ¿Cerveza? Coñac. Entonces, coñac, porque además La Rochelle está muy cerca del pueblito Coñac, que es justo desde donde viene. Entonces sí fue y pues una mucha mezcla emoción también, a ver, ya la mucha gente estaba emoción. ávida. Y la verdad es que la boda sí duró un buen, o sea, la preparación, la misa, el civil y todo eso, así pero que... la pasamos muy bien, ¿no? Pasamos hubo sombreros charros, hubo mucha cultura mexicana. La verdad es que Audrey y su familia, para explicarle a la
familia francesa, cómo es la cultura en México. Pusieron mapitas de cómo se divide México, cuáles son los estados. De hecho, las mesas datos se llamaban, culturales interesantes también. Las mesas se llamaban nombres de ciudades que habíamos visitado tú y yo, y había una explicación con un mapa y todo. Había papel picado, que yo sé que para los mexicanos es como, hoy papel picado no es lo más increíble, es algo pero normal, es algo normal. para los franceses se lo batallaron. Se volvieron locos. O sea, terminando la boda, llevárselo. se lo llevaron. Ustedes se llevan los floreros, pues Los en centros de México, yo me acuerdo perfectamente que mi suegra bien linda nos quiso ayudar tirando el papel picado, o sea, como que quitándolo, y lo empezó a tirar, y mi mamá, que está tirando la decoración, y como que todos nos las pidieron, entonces se la llevaron. Exactamente. Bueno, hablando del día siguiente, tuvimos un brunch, y tú tuviste el muy buen tino, dado que tu platillo favorito son los chilaquiles. Los chilaquiles. Pues tuvimos que llevar chilaquiles a la boda en Francia. Yo quería hacer un snack de noche como el carrito que llevan a medianoche ahí en las bodas mexicanas, pero como Eduardo dijo, terminamos de cenar tan tarde que nadie tenía hambre a medianoche, así que no abrimos los chilaquiles. Pero yo había dicho a todos los invitados que iba a haber un platillo mexicano y al día siguiente de, ¿dónde? Queremos. Y hubo un brunch bien bonito. Hubo un brunch con la explicación de cómo prepararse los chilaquiles. A ver, porque un mexicano lo tiene en la sangre, que primero los totopos, la salsa, el queso, la crema, pero un francés, pues no. Así que hicimos una explicación con foto y todo. Y pues tuvimos Les encantó. Exacto, y tuvimos que traer la salsa, o sea, cada quien viajó con salsa, con tomate, con chile. El restaurante nos hizo el favor de hacerlas, pero con frijoles que no hay en Francia, la verdad. Exactamente. Totopos también, pero les gustó muchísimo a todos y nos dio mucha risa porque había también pan dulce francés y todo. Entonces, todos los mexicanos estaban comiendo lo francés y todos los franceses decían, los chilaquiles es lo mejor y todo, así lo que mejor bien para divertido. curar la cruda de la noche anterior. Exacto. Pero sí, así fue nuestra boda franco-mexicana y sí. Pues sí, suficiente por un primer episodio. Ujú. Manténganse al pendiente que les vamos a estar platicando más, no solo de cuestiones culturales, de cómo se vive un matrimonio bicultural en México o en Francia, Exacto. sino muchas otras historias familiares. También vamos a hablar de política, de economía, cosas Sí. chuscas también, de las suegras franco-mexicanas y demás. Ujú, Entonces, tener un bebé. tener un bebé, exactamente. Y bueno, Pero quédense al pendiente, ahí vamos a publicar nuestros episodios y pues gracias por acompañarnos el día gracias de por hoy. acompañarnos a nuestro podcast Baguette Guacamole.